a casa. Ya no le importa. Ya no le importa acompañar a su esposa cuando va al mandado. Ya no le importa porque ya no tiene interés. ¿Para qué? Ya no tiene interés. Y también la esposa puede pasar eso. Cuando el esposo no elogia su trabajo en casa, llega el punto en que dice, ¿para qué me esfuerzo tanto? Nadie valora lo que hago. ¿Para qué limpio tanto la cocina si nadie valora? Vienen y ensucian y se van otra vez. ¿Sí? No hay ahora el tanto del esposo para elogiar esa parte de la esposa. ¿Por qué elogiarlo? Porque la palabra de Dios dice, creo que es Proverbios 31, dice, su marido también la alabó. Que sus hijos elogiaron a la mamá, también dice, y su marido también la alabó. Proverbios 31, 30 creo que es. Entonces, la mujer empieza a ver realmente al hombre como que ya se perdió el interés, se perdió el compromiso, y el hombre solamente es proveedor por costumbre. Ya no es proveedor por amor. Ya no le importa la protección. ¿Por qué? Porque la mujer pues tampoco le agradece nada. Son desintereses que se van creando a través del tiempo. Por eso no importa que llevemos 15, 20, 30 años, sino que estemos funcionando de acuerdo a la palabra de Dios, desempeñando lo que Dios nos dice, ¿sí? La palabra de Dios acá donde leímos primero, dice que el marido tiene que amar a su esposa, tanto como Cristo amó a su iglesia. ¿Sí? De esa forma que yo esté comprometido totalmente hoy, mañana, pasado, en 10 años, con el mismo compromiso de hacer lo que sea por mi esposa. Y que mi esposa también pase los años y también valore lo que hace el esposo. ¿Sí? Porque estamos comprometidos. Es un compromiso que Dios atestiguó, lo leímos, ¿sí? No que se llegue el punto también del hombre a llamar a su esposa como, o verla como una sirvienta, porque no es una sirvienta, ese es su rol que ayuda, esa es la ayuda que recibimos los hombres, ¿sí? De que cuando llegamos a casa hay un plato de comida, cuando llegamos a casa hay ropa limpia, cuando estamos en casa los hijos están desempeñando la función que deben, porque hay alguien que está trabajando en casa. ¿Sí? Porque muchas veces el hombre dice, yo soy el que trabajo, yo compro todo aquí, todo es mío, yo mando, la casa es mía. ¿Sí? Eso es un pensamiento muy común. Y el hombre se eleva en ego, como diciendo, todo es mío. Pero cuando llegan a casa, siempre hay algo de comer. ¿Por qué? Porque la hija de Dios, la hermana en Cristo, teme a Dios y busca complacer a su marido porque es voluntad de Dios. Y el hombre también sigue ejerciendo su rol porque está comprometido con Dios en ser el proveedor, el que tiene que cuidar de los suyos, porque si no es peor que el infiel. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Acabamos de leer que el hombre tiene que ser proveedor, porque si no es peor que el infiel. Pero también Proverbios 14:1 dice de la mujer. Amén, gloria a Dios. Proverbios 14:1. Creo que este es un versículo que debe estar totalmente grabado en la mente de las hijas de Dios, en las hermanas en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros como esposos necesitamos de una esposa así. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca? Amén. El hombre construyó su casa sobre la roca. La casa ya está fundada, ¿sí? Pero la mujer tiene que seguir edificando ese hogar, porque ella misma tiene la capacidad de derribarla. ¿Sí?
La mujer tiene la capacidad de que por su necedad, por no poner a Dios primero, puede ella misma hacer que se derrumbe todo. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen un compromiso mutuo, el uno con el otro y el otro con el uno, ¿verdad? Un matrimonio real, instituido por Dios, dice, el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. No dice el hombre con otro hombre, la mujer con otra mujer, el hombre con un árbol, el hombre con un carro, porque es lo que está pasando en la actualidad, porque la institución creada por Dios está siendo atacada duramente por el enemigo de nuestras almas. Porque es una forma de destruir a nuestros hijos y que también los hijos se les empiece a sembrar esa idea de la sociedad, porque en casa es un matrimonio disfuncional. No funcionan. Están haciendo una función que no les toca y no alcanzan a ejercer un matrimonio bien, que lleve a sus hijos a los pies de Dios. Obviamente cuando son adultos, pues ya es su decisión de ellos, pero mientras deben estar ahí. ¿Sí? Entonces, el enemigo intenta atacar el matrimonio constantemente, que se le olvide el compromiso de cada uno. Amén. Hay otro principio, o más bien dos juntos aquí que puse. El respeto y la honra. ¿Sí? Es que es diferente. El respeto y la honra. ¿Sí? Y cuando un matrimonio es saludable, en un matrimonio que es saludable se construye continuamente el respeto. Es mutuo el respeto. ¿Sí? Honrando incluso las diferencias de la pareja, ¿sí? Buscando el bien del otro. Vamos a leer eso en Efesios 5:33. Amén, gloria a Dios. Efesios 5:33. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sí? Dice que debo de amar a mi esposa como a mí mismo. ¿Y quién se procura el mal como hombres para sí mismo? Creo que no. Siempre buscamos estar bien, cómodamente, pues algo que pueda ser, pues que pueda disfrutar quizá en lo personal, ¿sí? Pero cuando mi esposa tiene una necesidad también, en lo general, también debo de buscar el solucionar su necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si yo lo hiciera conmigo mismo. De esa forma voy a buscar el respeto hacia ella. Y viceversa también. Ella tiende, cuando Dios habita también en el corazón de cada uno, también ella tiende a buscar el bien mío, como si fuera para ella. De esa forma hay un respeto. ¿Por qué? ¿Por qué de esa forma hay un respeto? Porque hay palabras. Por ejemplo, hay palabras que pueden hacerla sentir mal. Hay tonos de voz que pueden hacerla sentir mal. ¿Sí? No la estoy respetando. No la estoy respetando. Y cuando tengo una esposa, debo de estar consciente, como dice la palabra, como dice Proverbios 18:22. Vamos a leerlo mejor.
Proverbios 18:22. Gloria al Señor. Proverbios 18:22 dice la palabra de Dios, dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa. Si hallé esposa por voluntad de Jehová, debo entender que el Señor me ha dicho que la ame como a mí mismo. Tengo una bendición de Dios por tener esposa. Es lo mismo con las esposas. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo puedo entonces yo ofenderle y agredirle si el mismo Dios me está mandando a no hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un regalo de Dios. Porque hay esposa. Ahora, vamos a ver un punto. Creo que pareciera menos importante, pero no. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios, el que haya esposa. Muchas veces cuestionamos a Dios por la esposa que tenemos o por el esposo que tenemos, o que tienen, perdón, por el esposo que tienen o el hermano por la esposa que tiene. Muchas veces se dice, Señor, ¿por qué no la cambias? Mira, Señor, ¿por qué? Porque ya hubo un hombre que lo hizo, ¿sí? Aquí la palabra de Dios dice el que haya esposa. Muchas veces pensamos, no, es que Dios lo puso en mi camino. Dios lo puso en mi camino y ciertamente estamos a la voluntad de Dios, sí, sí. Pero aquí dice que el hombre es el que la halla, o sea, el hombre la buscó. El hombre la buscó. Porque si decimos que Dios la puso en el camino, ¿necesito entonces yo estar en plena obediencia para creer esas cosas? ¿O totalmente buscando la presencia de Dios y posiblemente sea así y el Señor me ponga una de sus hijas? ¿Sí? Yo lo hablo como una de sus hijas. Porque muchas veces a lo que iba es que el hombre o la mujer encontró uno allá afuera que no teme a Dios, que no conoce la palabra de Dios y llegan a pensar que Dios se lo puso en el camino para que lo evangelice y lo cambie. Y ella no lo va a hacer, ni él va a cambiarla, porque esas cosas las hace Dios. Dios es el que cambia a las personas. Dios es el que cambia, no nosotros, ¿sí? Entonces, si hallaste esposa, si hallaste esposo, pues alcanzaste la benevolencia de Jehová. Entonces, hubo un hombre que sí cuestionó a Dios, que fue Adán. ¿Se acuerdan? La mujer que tú me diste, creo que fue pues algo, híjole, ¿cómo puedo ponerle ahí? Desagradable. En vez de ser reconocer su culpa, culpó a la mujer. Por eso es que fue desagradable para Dios ese pecado, ¿sí? Y en vez de reconocer nuestras culpas, empezamos a echar culpas. La mujer que tú me diste. Por eso es que Dios no da a las mujeres como, es esta para ti, mira, tenés esta, te la mandé. No, no es cierto. Ni tampoco Dios te manda al hombre y dice, ¿es este para ti? No es cierto, no, eso no está en la palabra de Dios. Eso llegamos a pensar nosotros, ¿sí? Pero aquí dice que el que haya esposa, el hombre la buscó. Al único que se la puso fue Adán. Y Adán le dijo, no, a la mujer que tú me diste. Pues por eso mejor ya Dios dice, no, cada quien busque su esposa y su esposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos empezamos a justificar desde ese punto y empezamos a llegar a ofender. Ya empezamos a ver los defectos de la esposa o del esposo, ¿sí? Se empieza a acabar el respeto si no hay amor de Dios dentro de nosotros. Ahora ya le empiezo a decir o a recalcar un defecto, que para mí puede ser un defecto, pero quizá no lo sea. Pero para mí, como estoy siendo irrespetuoso en mi afán de ofender, me place ofenderle, me satisface ofenderle para sentirme bien. Pero eso es porque no está el Espíritu de Dios
guiando ese esposo o esa esposa que ahora ya le dice, no, ya no eres proveedor, pues no sirves para nada, no sirves ni para ser proveedor, ¿sí? Y también la otra, oye, ya no te salen los frijoles, ya les falta sal, qué sé yo. Ya se empieza a remarcar los errores mucho, ya mucho. Ya se empieza a acentuar, a subrayar ese error todo el tiempo, a estarlo constantemente sacando para ofenderle. Y se acabó el respeto después del tiempo, porque no hay dirección de parte de Dios, ¿sí? Colosenses 3, 18 al 19. Colosenses 3, del 18 al 19. Amén. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. De cierta forma, de ambos lados, nos marca el respeto hacia nuestro cónyuge, a nuestra esposa y esposo, ¿sí? Nos marca ese respeto. Que la mujer dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. El hombre, de cierta forma, hay como, por naturaleza, como un cierto ego, en el cual se siente bien si se le obedece, ¿sí? Es un cierto ego que trae el hombre, porque cree que está desempeñando bien su función. Y las hermanas, o la hija de Dios, o la esposa, muchas veces tiene esa capacidad que Dios le permitió a la mujer también, el ser tan sutil, y cada una tiene la forma de hacerle creer al esposo que así es, que él está mandando, ¿sí? Dios hizo las cosas tan perfectas, ¿sí? Dios hizo las cosas tan perfectas. De cierta forma, en casa, a mí mi esposa, comúnmente siempre hablamos cuando hay puntos de diferencia, cuando hay diferentes opiniones, llegamos a exponer los puntos, ¿sí? Y a veces yo creo que tengo la razón. Y a veces me doy cuenta que mi esposa me hace sentir que sí tengo la razón, pero a su forma. Dentro de ese punto que yo tengo la razón, ya metió sutilmente sus puntos y se va a hacer así. Y creí que yo tuve la razón y me di cuenta que no. Pero no lo hablo, yo lo hablo en lo personal como mi esposa, pero creo que Dios puso en las mujeres esa forma. No, quizá no es la palabra como manipulación, pero tienen la forma de manejar a su esposo, ¿cierto? Tienen la forma de cambiar la opinión del esposo, haciéndole creer que tiene la razón, ¿sí? Pero es porque hay comunicación. La esposa conoce al esposo, ¿sí? Conoce cómo podría hacerlo, ¿sí? Entonces, nos llama el Señor a no ser ásperos con ellas, a nosotros como esposos, ¿sí? No ser ásperos, porque recuerdan que hablábamos que el hombre por naturaleza es más rudo, es más fuerte, es más como agresivo, y la mujer no es así. La mujer por naturaleza es más delicada, ¿sí? Dice que es como un vaso frágil, dice la palabra de Dios, ¿sí? Así es la mujer. El hombre se guía por impulsos constantemente. La mujer a veces tiene que escuchar primero y entenderlo, y si no lo entiende, no se mueve así, no es tan impulsiva. La mujer ya pensó primero. Por eso es que es el complemento.
Lo que no es el hombre, la mujer lo tiene, y lo que la mujer no tiene, el hombre lo tiene. Por eso es que se vuelven uno solo, ¿sí? Ahora, dentro de este respeto está la honra. Y dentro de la honra también hay otras cosas. Por ejemplo, el honrar a nuestra esposa y las mujeres a su esposo es darle siempre su lugar, el lugar que merece como nuestra ayuda idónea, como nuestra paz, como nuestra corona, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios 12:4. Gloria al Señor. Proverbios 12:4. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Pero no vamos a hablar de la mala, porque dijimos que el matrimonio es cristiano. Conocemos y mora la palabra de Dios en nosotros. Vamos a hablar de la mujer virtuosa, ¿sí? Porque es lo que debe ser la mujer que conoce de Dios. Amén. Nosotros como hombres, es parte de la gloria que tiene el hombre a su esposa, ¿sí? Entonces, como mi esposa, debo darle el lugar después de Dios. Tengo que ponerle sobre todo, porque el Señor me mandó a amarla como a mí mismo, ¿sí? Y dice que es mi corona. Muchas veces, creo que la mayor parte de aquí, de los hermanos y hermanas, han escuchado que la mujer es como un reflejo de cómo la ha tratado el esposo. Y el esposo es reflejo también de lo que vive en casa con la esposa. Somos reflejo de, ¿sí? Entonces, si quiero una corona bien, tengo que dedicarme muchas veces a mi esposa, darle lugar, incluso sobre los hijos. ¿Por qué? Porque el mundo dice, no, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Cierto? Así se dice, es un dicho muy común. Y se llega a pensar que como es un dicho, tiene razón. No me dice la palabra de Dios eso. La palabra de Dios me dice que no, que ella es mi corona. Ella es el lujo que me puedo dar, ¿sí? ¿Cómo puedo traer una corona triste? ¿Cómo puedo andar trayendo una corona maltratada? Ella es mi corona. Ella sí va a ser reflejo de cómo la trato. También el esposo es reflejo de cómo, ¿sí? Si el esposo constantemente, bueno, por ejemplo, yo tengo que preguntarle a mi esposa qué es lo que no qué me voy a poner, sino si está bien ¿sí? Oye, amor, ¿está bien No. Sí está bien, pero cámbiate los zapatos. Y yo ni en cuenta de los zapatos. Entonces los zapatos son. Sí, cámbiatelos. Entonces no es esto, no, eso se ve bien, cámbialo. Y a veces es al revés. No, bueno, los zapatos también, cámbiate la camisa. ¿Sí? Pero es reflejo, si me he visto así, es reflejo de mi esposa, porque yo vendría, no sé cómo vendría, ¿sí? Pero eso es algo personal, eso es dentro de mi matrimonio. Ustedes llévenlo a lo suyo. ¿De qué forma ustedes influyen honrando a su esposo y a su esposa? Ustedes, ¿por qué? Porque el Señor nos manda a eso, ¿sí? Nos manda a eso, ¿sí? Entonces nada de que ni todo el amor ni todo el dinero, no. La palabra de Dios me dice, ámala como a ti mismo. Es tu otra mitad, es tu complemento, ¿sí? Y también es tu esposo, tu otra mitad, tu complemento. Es cómo lo trates, cómo se va a sentir, ¿sí? Muchas veces ellos están a la expectativa del trato. Y cuando no son convertidos, cuando están lejos de Dios, muchas veces nuestra mala actitud o mal actuar
los hace que menos se conviertan. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:4, vamos a leerlo, Hebreos 13:4. Perdón, no sé si sea creo que sí, es Hebreos 13:4. Amén, gloria a Dios. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, o sea, la cama sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Parte de la honra es la fidelidad. ¿Sí? Una infidelidad lastima. Una infidelidad no es tan fácil de superar. Puede que se llegue a perdonar de labios por estar bien, pero a veces es muy difícil lograr pasar ese dolor. ¿Sí? La infidelidad es algo que Dios condena y es parte de la honra hacia nuestra esposa y hacia nuestro esposo. ¿Sí? Aquí dice, honrosos es en todos el matrimonio. Sí, qué bueno que estés súper bien en tu matrimonio, que ejerzas tu papel, tu rol. Pero ¿sabes? Hay personas que ejercen su rol, pero son infieles. Hay personas que creen que están bien porque en casa no falta nada. Hay personas, mujeres, que creen que está bien porque en casa están cumpliendo con su función. Y que pueden hacer otras cosas. Eso pasa en el mundo. Porque la palabra de Dios a nosotros nos dice que es honroso el lugar de intimidad cuando no hay mancha, cuando no hay adulterio ni fornicación. Ese es un matrimonio honroso, ¿sí? El cual damos honra. Y no solamente que se tenga que llevar al acto de infidelidad. Hay muchas cosas, hay muchos actos que nos llevan a lastimar a nuestro cónyuge. Muchas actitudes. Por eso es que tenemos que estar muy al pendiente de nuestros actos, de nuestros hechos. ¿Sí? Tenemos que estar muy al pendiente de nuestro esposo o esposa, qué es lo que le afecta o le pudiera afectar. Y eso es que tenemos que tender a evitarlo. Tenemos que tender a esquivar esas cosas en las cuales puedo lastimar, puedo ofender, porque no lo estoy tomando en cuenta, porque no le estoy valorando. A mí como persona, si algo me ofende o me hace sentir mal o menos, lo evito. Pero ¿qué crees? Que tu esposa o esposo es tu otra mitad. Y también nos corresponde llevar y tomar acciones que no le afecten, porque la estás lastimando o le estás lastimando a tu esposo también. ¿Sí? ¿Actitudes cómo? Pues actitudes que se viven todos los días, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Podemos tomar actitudes que no corresponden a un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Sí? Creo que todos sabemos aquí. Creo que no es necesario especificar cada actitud, porque nosotros tenemos comunicación con nuestras esposas y esposos. ¿Sí? Conocemos que quizá a la esposa pues le afecta, pues obviamente hay cosas muy visibles, que el hombre esté volteando a mirar a una mujer,
¿sí? Eso le afecta. Y me afecta como hijo de Dios también. Porque dice la palabra de Dios, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y qué creen que no es todo? También le afectó a mi esposa. Porque mi esposa entonces posiblemente ya no va a confiar en mí. Ya no va a confiar en mí. Y también, en un caso de una mujer, ¿no? Qué sé yo, va a comprar el mandado y constantemente le gusta ir con el carnicero que le dice, hola güerita, y le empieza a hablar bien bonito y todo eso, porque todos sabemos que en un lugar donde se vende comida o verduras, todo eso constantemente es un lenguaje común. A mí me dicen güerito, porque lo hacen para sentirme bien. Pero si ya alguien va constantemente por los halagos, y va el esposo y dice, ay, creo que le gusta a mi esposa que le esté halagando mucho. Creo que la esposa entonces le corresponde decir, no debo de venir, porque pues mi esposo está siendo afectado por esto. Entonces son detallitos que son enormes, son pequeños detalles que a la larga pueden dejar heridas en nuestra pareja. Esposo o esposa, perdón. Bueno, pareja como esposo, porque no hay como que parejas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una forma de honrarle es tratar de que ella siempre esté bien, de que él siempre esté en paz. Una forma de honrarle es que me niegue muchas veces a cosas que a mi carne le agradarían, pero a ella no, o al revés, ella también. Una forma de honrarle es esa también, ¿sí? Y vamos a leer, por ejemplo, Mateo 5, vamos a leer Mateo 5. Amén, gloria a Dios. Mateo 5, del 27 al 28. Es nada más para remarcar esta parte de la que hablábamos. Amén, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero, ¿creen que solamente es para los hombres? No, porque también las mujeres pueden sentir un impulso por estar viendo a alguien. ¿Sí? Y puede que lleguen a adulterar con él en su corazón. Entonces, todo es para una sola carne. Vamos a leer ahora 1 Corintios 7. Primero los Corintios 7, versículo 3 al 5. Amén, gloria a Dios. Esto es parte de mirar por nuestro cónyuge. Esta parte escritural es mirar por el bien de él y de ella. 1 Corintios capítulo 7, del 3 al 5. Amén, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a estaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén, gloria a Dios. Esto es un deber, ¿sí? Es un deber conyugal, así que no se puede llevar a una práctica diferente. Por ejemplo, si quiero castigar al esposo, no hay intimidad porque estás castigado. No estás cumpliendo entonces tu parte, y viceversa también, ¿sí? Y viceversa. Es un deber por el cual
está en la palabra de Dios, no es cosa de la cual nos tengamos que espantar, ¿sí? Pero es un deber con el cual ayudo a mi esposa y al esposo también se ayuda, ¿sí? Se ayuda para que, exactamente, para que no tropiece allá afuera, tanto el hombre como la mujer. Es una ayuda constante, ¿sí? Porque la carne es carne y la carne está enferma, ¿sí? Pero nosotros que estamos en el Espíritu sabemos que el Señor nos va a dar una respuesta y un alivio para eso. Hay una esposa esperándonos, hay un esposo esperándonos, con el cual Dios está de acuerdo, porque dice que es honroso en todos el matrimonio y tu intimidad en tu cama, en tu lecho. Es honroso, es de bendición, ¿sí? Es un regalo de Dios, la intimidad en un matrimonio. Todo lo que conlleve fuera de es fornicación y adulterio. Amén, gloria al Señor. Entonces, tengo que cuidar constantemente lo que yo hago, mi comportamiento, porque independientemente de que lastimo a mi cónyuge, también falto a Dios. También falto a Dios, porque Dios no se agrada de los fornicarios adúlteros, y no es porque lo hayan llevado a cabo, sino porque en la imaginación y en el corazón también está el adulterio y la fornicación, por a veces mirar lo que no debíamos mirar y pensar lo que no teníamos que pensar, porque ¿dónde se adulteró? En el corazón, en el pensamiento. De esa forma honro también y le respeto a mi esposa y a mi esposo. Amén. Otro principio de un matrimonio en Cristo es que están unidos precisamente en eso, en Cristo. Ese es un principio, porque ambos deben crecer juntos en la misma fe. Sí, ambos tienen que buscar el crecer en un mismo espíritu, llevando a cabo la voluntad de Dios a la práctica. ¿Por qué? Porque siendo una sola carne, también debe habitar en nosotros un solo espíritu, ¿sí? Vamos a leer Amós 3:3. Amós 3:3. Antes de Oseas, creo. O después. Ya los perdí más. Amós 3:3. Después de Oseas, Joel, Amós. Amós 3:3. Es pequeño y creo que ya lo hemos leído muchas veces. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por eso es que precisamente muchos matrimonios no están como deberían de, porque cada quien quiere andar en su propia fe, ¿sí? Cada quien quiere andar como bien le parece. Como testimonio también personal, les comento estas partes de mi matrimonio porque le pedí primero permiso a mi esposa si podía hablarlo, y ella me dijo que estaba bien. Entonces, por eso. Yo vengo de otro movimiento, yo vengo de otra iglesia. Amén. Y teníamos que decidirnos por una. Y como les decía, muchas veces yo no pienso las cosas tan como debería, detenerme a pensarlas más correctamente y ver puntos a favor y puntos en contra y todo esto. Muchas veces no lo hago. Y por impulso dije, no, tú ve a la tuya y yo a la mía. Yo estoy bien. Pero mi esposa no. Mi esposa estaba en constante oración. Y pues
pedía la dirección de Dios. Y como les platiqué hace rato, sutilmente me hizo ver muchas cosas y me tienen sirviéndole a Dios en este lugar ahora. Y por lo cual le agradezco muchísimo, porque Dios me ha enseñado muchísimo más y es un placer para mí servirle al Señor aquí. Pero es porque buscamos la dirección de Dios. Buscamos primeramente qué tenía que ver con nosotros la voluntad de Dios. ¿Qué dices tú, Señor? Aplica tú tu voluntad en nosotros. Es cuando le decimos a Dios, interven tú. Pero los dos, porque si no, se va a destruir. Si no estamos en el mismo espíritu, no va a funcionar como debería de. ¿Sí? Si somos una sola carne, como leímos, o no sé si lo leímos, vamos a leer Efesios 5:31, perdón. Efesios 5:31. Gloria al Señor. Efesios 5:31. Sí, es otro texto que habla de lo mismo. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que no puede andar una carne dividida. ¿Cómo va a andar un cuerpo dividido? No se puede. Tenemos que estar juntos, unidos. Y gracias a Dios, Dios ha dado el crecimiento. ¿Sí? Porque no pueden andar dos juntos si nadie está de acuerdo. Ambos deben estar de acuerdo para llevar un mismo camino, un mismo andar. ¿Sí? Y ese andar es porque el amor se basó primero en Dios. Y el amor de Dios nunca deja de ser. Nunca deja de ser el amor de Dios. Siempre está latente en los hijos de Dios. ¿Sí? Dice 1 Corintios 11:11, si lo buscamos también. 1 Corintios 11:11. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Cómo entonces pondríamos a andar cada quien en ciertos lugares? ¿Sí? Si no estuviésemos de acuerdo, pues así sería. Pero el Señor no nos llama a estar separados. ¿Sí? Dice que no está bien que la mujer esté o ande sin el varón y viceversa, el varón sin la mujer. ¿Sí? Por eso constantemente debemos de buscar la compañía de los esposos y de la esposa, dándole lugar todo el tiempo a ella y a él. ¿Sí? Porque él es mi otra mitad, él es mi complemento, ella es lo que necesito, lo que me hace falta. ¿Sí? Entonces, se tiene que estar en uno, pero en Cristo. Gloria a Dios. Otro principio, aquí también puse 2 en 1, es las funciones de cada uno, como lo estipula la palabra, que es la cabeza y la ayuda. Amén. Dice la palabra de Dios que el esposo es cabeza y la esposa es como su apoyo en todos los aspectos. Ya habíamos hablado de esto, pero ahora vamos a llevarlo de esta manera, en que la esposa debe respetar también ese liderazgo. Porque ahorita en el mundo está saliendo mucho a flote una ideología de mujeres que son autosuficientes desde su punto de vista. Incluso se ha caído en la ignorancia de decir que el mundo podría subsistir sin hombres. ¿Sí?
cuando las interrogantes para esa barbaridad son demasiadas y no se puede, es imposible. Pero bueno, existen todo este tipo de mujeres en la actualidad, las cuales han dejado y ahora han ido en contra de la función y el papel que debe tener la mujer, que debe ser ayuda, que debe ser confort, respaldo. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, mi esposa constantemente me está animando, constantemente me dice palabras que me hacen sentir bien. Por ejemplo, le digo, oye, estoy muy nervioso para la prédica. Y me empieza a decir, tranquilo, todo el tiempo estás predicando allá en la casa, porque estás nervioso aquí, no pasa nada. O luego le digo, oye, no sé qué predicar. Dios te va a dar, ponte a orar, ponte a leer, y ya ves que no va a pasar nada. Va a estar bien todo. Eso es un ejemplo que constantemente como que me da empujoncitos. No, espérate, no puedes parar de aquí. ¿Sí? Constantemente me está impulsando. Esa es mi ayuda. Esa es la ayuda que yo recibo de mi esposa, que constantemente me está apoyando, siempre y cuando sea todo dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre y cuando. ¿Sí? Y el hombre, obviamente, en mi lugar como cabeza, es ejercer lo que dice la parábola, de fundar mi casa sobre la roca que es Cristo. Y la que me va a ayudar es mi ayuda, en la cual voy a buscar siempre un refugio. A veces vengo del trabajo y voy a casa y voy así como que preocupado porque no salió algún trabajo como debería, porque hay alguna dificultad en el trabajo y pues no quisiera, pero a veces lo llevo a casa. ¿Sí? Y luego platico. Y ella me ve entonces como si fuese su amiga, como si fuese alguien que dice, bueno, ahorita no soy tu esposa, ahorita te voy a dar un consejo que haría yo. Yo lo veo así. ¿Sí? Por eso es que constantemente yo pido por ella, para que Dios le dé sabiduría y me pueda ayudar, porque es mi ayuda. Después de Dios, que es mi ayudador siempre, mi sustento, mi guía y todo cuanto necesito, después ha puesto a mi esposa. ¿Sí? Y hermanas, después de Cristo está el esposo. Y vamos a llegar a un punto ahorita muy importante acerca de todo esto. Vamos a leer Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Les voy a platicar algo. Creo que en todos los matrimonios, todos lo saben, que llegan, por mucho que el matrimonio parezca perfecto, no es cierto. Siempre hay puntos de diferencia, ¿sí? Siempre hay puntos en los cuales no se llega a un acuerdo tan fácilmente, a menos que se vaya a Dios en oración, ¿sí? Pero aquí me dice la palabra de Dios que tengo que vivir con ella sabiamente, muy sabiamente. ¿Por qué? Eso es para los hombres. A veces creo tener la razón, creo tenerla sobre alguna circunstancia. Y hay una frase que tengo muy grabada, que constantemente la digo: prefiero estar en paz que tener la razón. ¿Sí?
¿Pero por qué? Porque a veces es mejor, porque la mujer es más frágil, ¿sí? La mujer a veces también necesita que su opinión se tome mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque no solo porque soy cabeza, se hace lo que yo digo porque yo tengo la razón. No, así no dice la palabra de Dios. Dice que le demos honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque a veces en ese ego no tengo razón. Simplemente estoy dándole la razón a que yo mando y yo soy la cabeza. Pero realmente no. Debo de tomar el punto de mi esposa, porque a veces ella también es dirigida por el Espíritu Santo de Dios y también le da sabiduría. ¿Sí? Porque a veces no porque yo sea la cabeza, mi decisión y mi palabra es la última y se hace. No. Dios también les da sabiduría a las mujeres y también pueden incluso pensar lo que yo no pensé y ver lo que yo no vi y darme cuenta de cosas que no me doy cuenta. No puedo hacer su decisión o punto de vista menos, porque por eso es mi ayuda. Por eso es mi ayuda. Me tengo que tomarle mucho en cuenta su punto de vista. Y no por eso somos, como dicen en el mundo, los mandilones que los manda a su mujer. No es cierto. No es cierto. Dios les da sabiduría también y nos hacen ver puntos que nuestro ego a veces no nos deja ver. Sí. Primera de Pedro 3:1. Solo está atrasito, no le busquen mucho. Primera de Pedro 3:1. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Gloria a Dios. A veces el no compartir la misma fe ha llevado a que el matrimonio se acabe, o a que la esposa esté aquí, o a que el esposo esté aquí y el cónyuge esté en otro lado que no es en este lugar. ¿Sí? Pero como nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios, no debemos olvidar todo lo que leímos hoy, lo que aprendimos hoy. No debemos olvidarlo, porque no dice si tu esposo o tu esposa cree o no cree. No, la conducta es la misma. Venga tu esposa o tu esposo aquí o no venga. La conducta es la misma. Si el esposo no es creyente, no por eso cuando venga del trabajo no voy a hacer mi función de esposa. ¿Sí? O si yo estoy aquí y mi esposa limpió la casa y quiere que yo mantenga ordenada esa parte que ella aseó y limpió, no por eso voy a llegar y pues ya tienes que limpiar aquí, a ver, y yo no llevo a cabo el respeto y la honra que debo de como hijo de Dios. ¿Sí? Porque aquí dice que ese ejemplo que podamos vivir nosotras puede hacer que ellos o ellas empiecen a mirar hacia Cristo, hacia Dios. Mucho de nuestro ejemplo es testimonio delante de los que no creen. Volvemos a leerlo. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Les voy a contar un pequeño testimonio de alguna prédica que escuché hace años, no sé si ya se las conté una vez, donde había una hermana que todo el tiempo estaba en la casa de Dios desde temprano hasta que acababa, le gustaba estar aseando, todo el tiempo estaba sirviendo, era una hermana muy esforzada, pero era casada y tenía familia, ¿sí? Era casada y tenía hijos, pero no acudían, ella sola siempre estaba ahí, siempre sola estaba ahí. Y un día el pastor le dijo: hermana, ¿qué pasa con su familia? ¿Por qué no viene? Si yo veo que usted es muy esforzada y todo el tiempo está aquí. Lo que pasa que esta hermana se dedicaba tanto
a estar en la iglesia que olvidaba sus deberes, incluso de sus atenciones con su esposo y sus hijos. Bueno, los hijos no es que estuviese, creo que los hijos es una parte diferente al esposo, ¿sí? Pero olvidaba su función de esposa. Y eso es desobediencia también a Dios, ¿sí? ¿Cómo puedes venir y tratar de agradar a Dios si no estás viviendo como debes de allá afuera? Entonces, el pastor se dio cuenta que era por el testimonio que su familia no venía. Y le dijo el pastor, ¿por qué no va a su casa, hermana? Intenta, pues, tomar su papel de esposa otra vez. Y le dijo, pero ¿cómo, hermano? ¿A poco está mal que venga yo todo el tiempo a la iglesia? No está mal. Simplemente, pues ve y vive lo que escuchas. Ve a practicar lo que vienes a oír de la palabra de Dios. Lo que pasó es que después de unos meses regresó la esposa ya con su familia. Porque Dios obró. Porque la palabra de Dios que estaba sembrada en ella no había sido sembrada como conducta en su casa. Cuando la esposa regresó a casa y empezó a ejercer lo que le tocaba como esposa, por su testimonio el esposo dijo, pues a ver, vamos, te acompaño. Los hijos también quisieron ir a ver qué es lo que tanto hacía su mamá en ese lugar. El esposo también quiso ir a ver, ¿sí? Y fue convertida esa familia por el testimonio de la esposa. Pero mientras no ejercía lo que aprendía, porque pensaba que como eres inconverso, no buscas de Dios, tú no buscas a Dios, pues no te compete recibir las bendiciones de Dios. No te compete que yo te trate como un hijo de Dios porque ni crees en Dios. Y lo mismo también en la esposa. El hombre también empieza, yo creo que a pensar que quizá esa no es la mujer que debería tener, que Dios le puede dar otra que sí crea, que Dios le puede dar otra que sí comparta su fe, cuando por su testimonio pudiese convertir o predicar sin palabra a su cónyuge, ¿sí? Por eso es que es muy importante que tanto como líder, o sea, líder me refiero a cabeza, no líder, perdón, como cabeza y como ayuda, ejerzamos el papel siempre en casa, siempre, que no se nos olvide que somos esposa, que a lo mejor el esposo no viene, que somos esposo y la esposa no viene. Eso no nos quita el que no tengamos que vivir con nuestro cónyuge como tenemos que vivir, ¿sí? Otro principio es la comunicación. Creo que son más rápidos. La comunicación, ¿sí? Esa sinceridad y transparencia fortalece el matrimonio, ¿sí? Cuando uno es sincero y transparente, le puedo otorgar confianza a mi esposa o al esposo, ¿sí? Cuando le tengo confianza, le puedo expresar cómo me siento. Cuando tengo confianza, le puedo expresar lo que me pasó en el trabajo, o quizá le puedo confiar algo que me está pasando que no es muy grato y me causa vergüenza, pero como confío en ella, sé que no voy a tener temor a que me enjuicie, ¿sí? Cuando hay confianza, sé que me va a escuchar y sé que no se va a reír ni burlar de mí, porque constantemente tengo comunicación con ella y me conoce, o con él y me conoce. De tal forma que esa comunicación me ha dado a que cualquier cosa yo corra y le platique y sea más que mi esposo. También sea mi amiga, también sea mi amigo, ¿sí? La transparencia en todo lo que hacemos, en todo, es ideal. ¿Para qué? Para fortalecer el que también no solo me dé confianza, sino que yo también le otorgue confianza. Que ella también me tenga confianza a mí, ¿sí?
Porque muchas veces solo queremos que la otra parte nos dé confianza, pero nosotros ya podemos hacer lo que queramos. Ella sí puede ver mi celular, perdón, yo puedo ver su celular, pero yo no quiero que vea el mío. ¿Sí? El celular tiene tantas cosas donde pueden esconder otras vidas, otros pensamientos. ¿Qué es lo que buscas cuando nadie te ve? ¿Con quién buscas tener contacto cuando nadie te está viendo? ¿Sí? ¿Qué tanta confianza tienes de dejar tu celular desbloqueado? ¿Sí? ¿Qué tanta confianza tienes también tú para tomar el otro celular y verlo? ¿Sí? La comunicación es esencial para que el matrimonio permanezca. ¿Sí? Efesios 4:25, vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? ¿Cómo si se supone que somos un solo cuerpo? Somos una sola carne. Me voy a estar mintiendo conmigo mismo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. Pero pasa en las personas que no conocen de Dios. Porque como hijos de Dios ya tenemos ese mandato de desechar la mentira. No puedes tener otra vida doble a través de tu celular o las redes sociales. Porque Dios está siendo testigo. ¿Te acuerdas lo que leímos en Malaquías 2? ¿Qué le decía a este hombre? Fuiste desleal con la mujer de tu juventud, o sea, con tu esposa. Fuiste desleal. Y dice que Dios atestiguó tus votos. Dios fue testigo de tus votos y tú fuiste desleal. ¿Sí? Muchas veces a causa de simplemente no dejar ver lo que tú haces en el celular, que empieza a crear la desconfianza. Creas desconfianza. ¿Sí? Y eso pues no viene de parte de Dios, porque esa desconfianza vino de querer ocultar algo, una mentira quizá, y si no es mentira, una verdad que es vergonzosa. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice que quitemos la mentira de nosotros, pero también dice que en 1 Corintios 10:24, no sé si lo habíamos leído, 1 Corintios 10:24, sí, creo que ya lo vimos. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24. Amén. 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? Eso es lo que el mundo allá afuera está proyectando, pero lo contrario, que primero buscan su propio bien. Primero se busca el estar bien ellos. Y si no estoy bien yo, ¿sabes qué? Necesitas divorciarte. Necesitas separarte. Porque no estás bien. ¿Sí? Aquí dice la palabra de Dios que tienes que buscar el bien del otro. No busques tu propio bien. Claro, si ambos están en Cristo. Si ambos están en Cristo. Hay excepciones. Hay excepciones, sí los hay. Pero esas hay que mirarlas más a fondo. Esas son cuestiones o situaciones más personales donde hay diferencia, pero en este caso dice que sí nos corresponde buscar el bien del otro. No podemos buscar nuestro propio bien. Eso es cuando hay comunicación, cuando constantemente sé lo que le pasa a mi esposa o sé lo que le pasa al esposo, sé que tengo que hacer bien para él, para que esté bien. Y al revés, y viceversa. ¿Sí? Ahora, otro principio
es el perdón y la restauración. El perdón es esencial. ¿Sí? Efesios 4, 25 al 27. ¿Sí? A ver. Amén, gloria a Dios. Es del 25 al 27 ahora. Amén. Es que sí, falta un versículo ahí. Efesios 4, 25 al 27. Sí, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Es importante perdonar. Es importante pedir perdón y perdonar. Como lo decía hace un rato, hay cosas que lastiman y que son difíciles de superar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que perdonar así como Cristo nos perdona a nosotros. Y dice, tienes permiso de enojarte, está bien. Te puedes enojar, es algo natural de la persona, es muy humano enojarse. Te vas a airar, pero dice, pero no pequéis. Porque cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, tendemos a lastimar con palabras, con hechos, con cosas que a veces ni siquiera las queremos, pero lastimamos. Es por eso que dice el Señor, te puedes enojar, pero no peques. Y menos contra tu esposo o tu esposa. Menos, porque es contra ti. Es tu propia carne, es tu otra mitad, es tu complemento, ¿sí? Porque eso es dar lugar al diablo. El no perdonar es dar lugar al diablo. El aferrarme y cuestionar mi perdón es dar lugar al diablo. Como que voy a endurecer mi corazón. Pues el Señor, cuando ve un corazón contrito y humillado, no se pone difícil. Él perdona y recibe. Y dice que así tenemos que perdonar. ¿Sí? Entonces, es muy importante estarnos perdonando las fallas. Yo sé que hay de errores a errores. Yo sé que hay agravantes mayores. Hay ofensas más grandes. ¿Sí? Que han lastimado, han hecho que nuestra confianza se acabe. ¿Sí? Pero cuando estás en Cristo, ¿te acuerdas que dijimos al principio que Dios renueva? Dios vuelve a hacer, vuelve a formar. Cuando tú estás en Dios, Dios puede volver a hacerlo todo. ¿Sí? Colosenses 3:13. Gloria a Dios. Colosenses 3:13. Amén. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. No, estoy equivocado, ¿verdad? 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Estamos con una orden, un mandato, algo vigente, que todo el tiempo tenemos que estar perdonando. Todo el tiempo.
así sea la ofensa grande o pequeña, no nos compete ver eso, es perdonar. Y ciertamente, ¿quién puede decir, no, yo perdono todo? Sí, es difícil, pero cuando estamos en Cristo, lo vamos a hacer. Es más fácil, claro. Sí, amén. Entonces, cuando tú perdonas, lo que va a pasar, que Dios restaura y te va a llevar a una paz en el hogar. ¿Sí? No sé si ustedes lo han vivido, creo que todos lo han vivido, que cuando el esposo y la esposa están en una discusión o tuvieron un problema muy fuerte, parece que todo el hogar está, tenso. El ambiente es demasiado tenso, lo cual muchas veces todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar, qué va a hacer. ¿Sí? Es un ambiente totalmente nefasto o un ambiente fatal cuando el esposo y la esposa están en un choque, en una discusión. ¿Sí? Por eso cuando hay perdón y hay restauración, hay paz. Por eso es importante, porque la paz siempre viene después del perdón y la restauración. ¿Sí? Eclesiastés 4, de 9 al 10. Amén, gloria a Dios. Eclesiastés 4, del 9 al 10. Amén, gloria a Dios. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén, gloria a Dios. Por eso es que el perdón es tan importante, porque cuando no hay perdón, se está solo y se tiende a buscar la afectación de la otra persona. ¿Sí? Por eso es que cuando se están en discusión, muchas veces el hombre busca por otro lado y la mujer por otro lado algo que les haga sentir esa paz que deberían de sentir en el hogar. Pero no pasa. Por eso es que cuando Dios restaura, es cuando cada quien levanta al compañero. Cuando empiezo a ceder, es importante ceder, incluso hacer un poco menos a veces nuestro ego, nuestro punto de vista, para un bien en común, para un fin común, que es levantarse y que Dios restaure la paz. Por eso es importante buscar la paz de Dios, ¿sí? Para que el Señor sane mi corazón. Y si mi diferencia con mi esposa o con mi esposo me está afectando, aún así puedo hacerlo a un lado y extenderle la mano, ayudarle, o viceversa, que la pareja también, la esposa o el esposo también extienda la mano al cónyuge. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 de Pedro 4:8 dice algo muy importante. 1 de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 dice la palabra de Dios: y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esas faltas que posiblemente fueron pecados y agraviaron a nuestro esposo o esposa, ¿sí? Cuando hay amor en el otro, cuando viene y con amor trata esta situación, dice que el amor cubre multitud de pecados. Por eso es importante el perdón en el matrimonio. No me voy a aferrar en que me hizo, me las debe. No, ya es así.
nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios no nos corresponde, ¿sí?, más que obrar con amor. Amén. Y tengo por último el último propósito, el último principio, que es el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que hemos aprendido hoy no solamente es para nosotros, como para nuestro propio bienestar. O sea, sí lo es, pero no solamente para eso, sino para que también se manifieste la voluntad de Dios. Que toda esta obediencia que llevamos a cabo es para que el matrimonio sea como testimonio a los que necesitan visualizar un matrimonio y apoyarse viendo ese testimonio en sus vidas, ¿sí? Porque a veces, si tú en tu matrimonio eres un hijo de Dios que constantemente busca la obediencia de Dios en su vida, es común, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que gente que no cree viene a preguntarte o viene a pedirte que si tú puedes orar o que si tú puedes darle un consejo. ¿Por qué? Porque ve que tu andar no es común. No es común. Recuerdo que hace muchos años una persona tenía muchos problemas en su trabajo y con su matrimonio, y de la nada llegó a donde yo estaba y me dijo: ¿puedes orar por mí? Es que a ti Dios sí te escucha. Y dije: pues bueno, a mí sí me escucha, pero pues, el problema es tuyo. Si tú no cedes a Dios, pues ni a mí me va a escuchar, porque el que tiene que creer en Dios también eres tú, ¿sí? Entonces es importante nosotros llevar a la luz el testimonio en nuestro matrimonio para los que no conocen, ¿sí? Es muy importante que el propósito en nuestro matrimonio sea para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, en nuestro matrimonio, y sea testimonio de los que no saben, sea reflejo de luz. Por eso Mateo 19:6, amén, gloria a Dios. Mateo 19:6. También el Señor, Dios Todopoderoso, hablaba en esta parte y decía: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Con todo lo actual, con todos los pensamientos y costumbres que se están viviendo actualmente, hace que el matrimonio se vea tan frágil y tan fácil de deshacer. Divórciate, búscate otro y ya. ¿Sí? Pero no. Leímos que Dios atestiguó el pacto que hicimos. Y si Él juntó, el hombre no lo separe. Amén, gloria a Dios. También eso lo dice Marcos 10:9. Vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Marcos 10:9. Amén, Marcos 10:9. Marcos 10:9 dice, es lo mismo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Tenemos entonces una palabra que nos guía, incluso como ser esposos, como ser esposas, ¿sí? Para testimonio de los que no creen. Por último, Colosenses 3:14. Amén, gloria a Dios. Colosenses 3:14. Gloria al Señor. Amén. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Vistámonos de amor entonces, que es el vínculo perfecto. ¿Y quién es el amor? Es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues este fue el mensaje que Dios tuvo para nosotros en este día. Amén.
Gloria a Dios. Hermano, le tengo que dar. Bueno. Gloria al Señor. ¿Alguno tiene alguna duda?